Pueden sentarse. Preside el acto, Reverendo Padre Arturo Peraza Celis, rector, psicóloga y escritora Ana Teresa Torres, profesor Néstor Luis Luengo, vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social, profesora Manali Vázquez, secretaria general, profesor Jaime Bello León, director general de Comunicaciones, Mercadeo y Fundraising. A continuación, semblanza de la condecorada, la psicóloga y escritora Ana Teresa Torres, a cargo del profesor Jaime Bello León, director general de Comunicaciones, Mercadeo y Fundraising. Buenas tardes. Reverendo Padre Arturo Peraza, rector. Profesor Néstor Luis Luengo, vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social. Profesora Manali Vázquez, secretaria. Demás autoridades, profesores, colaboradores, estudiantes e invitados. Doña Ana Teresa Torres. Adicionalmente, quisiera saludar a las personas que vinieron de la Universidad Central de Venezuela, entre ellas la directora de la Escuela de Letras, la profesora Montero. Gracias por estar aquí con nosotros. La escribana contra el olvido y el exilio del pensamiento. Voy a leer seguidamente, a manera de epígrafe, una par de líneas que tomé de Nocturama de Ana Teresa Torres. Escribir es una manera de no estar sola, de no estar a la deriva, de sostenerse en un hilo de palabras para no caer en el abismo. Es un privilegio atender la solicitud de Marcelino Bisbal para hacer la presentación de una creadora cuya inteligencia y sensibilidad han sido fundamentales para entender quiénes somos. Pero antes de hablar de sus libros, permítanme evocar un encuentro. Mi camino con la obra de Ana Teresa comenzó gracias a una complicidad compartida. Fue nuestra querida y recordada Yolanda Salas quien puso en mis manos por primera vez un ejemplar de Doña Inés contra el olvido. Ese gesto de Yolanda no fue solo el préstamo de una novela, fue el traspaso de un umbral hacia una comprensión distinta de nuestra historia. Hoy celebramos a Ana Teresa en su casa, la Universidad Católica Mercadeo, donde se licenció en la Escuela de Psicología en 1968. Por cierto, aquí está el director de la escuela, el profesor Dani Socorro. Aquella formación fue el inicio de una trayectoria admirable, no solo como escritora, sino como psicóloga clínica y psicoanalista. A esa labor ha dedicado años de rigor y escucha, un conocimiento que además ha sabido transmitir a nuevas generaciones a través de su ejercicio docente en esa especialidad. En ella, el aula y el diván han sido espacios de una misma búsqueda, la verdad del sujeto y los laberintos de la psique. Esa mirada analítica es la que luego trasladaría a una labor literaria de una versatilidad prodigiosa, merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales, desde el Premio Mariano Picón Salas hasta el Premio de la Crítica. Ana Teresa ha transitado con maestría por una vasta y profunda geografía de géneros,
desde la novela histórica y el relato policial hasta la introspección y el diario. Pero hay un elemento que atraviesa toda su creación y que la hace única: la construcción de una voz femenina con una densidad sin precedentes en nuestra literatura. Ningún otro narrador venezolano ha logrado dotar a la mujer de tal complejidad. Sus personajes femeninos no solo sienten, sino que maquinan, piensan, desean y actúan con una fuerza que es al mismo tiempo intelectual y profundamente sensual. En la voz de Doña Inés, por ejemplo, lo femenino se convierte en una voluntad que desafía al tiempo y al olvido. Su pluma, sin embargo, no se ha detenido en la ficción. Su voz es una referencia ineludible por sus pertinentes y agudos análisis de la realidad social y política venezolana. Sea a través de sus artículos de prensa, de su presencia constante en la red social X o de su ensayo fundamental, La herencia de la tribu, Ana Teresa nos ofrece un espejo donde mirarnos con honestidad, con crudeza y con esperanza. En tiempos de confusión, su palabra ha sido un faro de civilidad. Presentar a Ana Teresa es también celebrar una geografía de afectos compartidos. Hay personas que han sido claves en mi vida y que forman parte de su universo vital. Pienso en la sabiduría de Yolanda Salas, en la lucidez poética de Yolanda Panti, en la profundidad y fina ironía de Michel Asensio y en el rigor histórico de Carlos Federico Duarte. En ellos y en Ana Teresa encontramos esa Venezuela que estudia, que crea, que se realiza y que persiste. Hay además un rasgo que merece una mención especial: su inmensa generosidad. Ana Teresa ha tenido el gesto de poner toda su obra escrita de forma gratuita en la Internet. Al hacerlo, ha transformado su obra en un patrimonio público, reafirmando su compromiso con la libertad de pensamiento. Esa vocación de diálogo es la que hace unos años en la radio nos permitió a Elías Pino y a mí conversar con ella en Los Pasos Perdidos. Ese espíritu nos convoca hoy nuevamente, pues al finalizar este acto solemne habrá un cambio de escena y Ana Teresa nos acompañará en una ocasión muy especial. La periodista Lila Badoria y yo la entrevistaremos para el podcast de la universidad, El Chat, en lo que será nuestra primera grabación con público presente. Los invito a todos a presenciar esta charla y a seguir celebrando juntos la lucidez y la pertinencia de esta autora fundamental. Por su excelencia literaria, por su rigor científico y por esa lucidez con la que nos ha enseñado a leer el país en sus ensayos, es un honor presentar a quien nos recibe la Orden Ducal, Doña Ana Teresa Torres. Bienvenida de nuevo a su casa. Hoy es verdaderamente un día de júbilo. Gracias. A continuación, lectura del acta del Consejo de la Orden Universidad Católica Andrés Bello a la psicóloga y escritora Ana Teresa Torres, a cargo de la profesora Magali Vázquez, secretaria de la universidad. El Consejo de la Orden Universidad Católica Andrés Bello, en uso de sus atribuciones, considerando que la doctora Ana Teresa Torres ha dedicado su vida a una brillante, creativa y multifacética trayectoria en los campos de la literatura, la psicología y la docencia universitaria, y con ello ha brindado un aporte invaluable a la cultura venezolana. Considerando que como egresada octavista enaltece la labor formativa de la Universidad Católica Andrés Bello y su compromiso incansable por formar ciudadanos íntegros, que sean agentes activos de cambio social, críticos y capaces de contribuir al desarrollo del país. Considerando que su amplia y fructífera carrera literaria, que abarca más de 4 décadas, le ha hecho merecedora de múltiples premios, reconocimientos y distinciones a nivel nacional e internacional, entre ellos
Premio Pegasus de Literatura, la mejor novela venezolana de la década. Premio Ana Segers por obra general, Fundación Ana Segers, Berlín, Alemania. Orden Josefa Camejo por el Centro de Estudios de la Mujer y Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Y doctorado honoris causa en literatura por la Universidad Católica Cecilio Acosta. Considerando que se posiciona como una de las narradoras contemporáneas venezolanas más leídas y que a través de su significativa producción literaria y ensayística ha explorado con maestría la identidad, la memoria y la historia venezolana, reivindicando la participación femenina en la literatura nacional y latinoamericana, convirtiéndose en inspiración y ejemplo para nuevas generaciones de escritores. Considerando que su condición de individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y su constante participación en espacios de reflexión la posiciona como un referente nacional de la literatura en el país, acuerdo. Primero, conferir la Orden Universidad Católica Andrés Bello en su única clase a la escritora Ana Teresa Torres. Segundo, dar lectura al presente acuerdo y entregar copia caligrafiada del mismo a la recipiendaria en acto público y solemne que ha de celebrar la universidad para tal fin. Dado, firmado y sellado en la sala de sesiones del Consejo de la Orden en Caracas a los 27 días del mes de octubre de 2025. Firmado el rector, reverendo padre Arturo Peraza, la secretaria Magali Vázquez. Entrega de la Orden Universidad Católica Andrés Bello y diploma a la psicóloga y escritora Ana Teresa Torres. Palabras de la psicóloga y escritora Ana Teresa Torres. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por todo lo que ha ocurrido. Comprenderán que no voy a dar unas largas palabras. Creo que lo más importante es expresarles mi alegría y mi satisfacción por este momento que la vida me ha dado. Reverendo Padre Arturo Peraza, rector, vicerrector administrativo, profesor Néstor Luis Luengo, vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social, profesora Magali Vázquez González, secretaria. Decanos, directores de escuela, administrativos, profesores, colaboradores y estudiantes, profesor Marcelino Bisbal, director de AB Ediciones, queridos amigos. Quiero expresarles a todos mi agradecimiento que hoy me honran con la Orden Universidad Católica Andrés Bello, y quiero también, en la memoria, agradecer a los profesores y profesoras que en la lejana década de los años 60 me formaron como profesional de la psicología. A todos, muchas gracias hoy. Palabras del reverendo padre Arturo Peraza Celis, rector. Profesora Ana Teresa Torres, escritora, pero también yo creo que eres docente de alguna u otra manera a través de tu obra literaria, queridos colegas, compañeros del equipo rectoral, compañeros decanos, rectores, personal,
la directora de la Escuela de Letras que escucho de la Universidad Central de Venezuela, gracias, bienvenida a esta su casa, estudiantes. Cuando uno está delante de una obra como la de Ana Teresa Torres, a uno se le ocurren 2 o 3 tips que uno quisiera comentar. Utilizo ese método de Ignacio, que ya conocen acá en mi parte, que utiliza 3 tips. Y el primero de ellos es quizás ese tema de ver a alguien que egresó de nuestra casa de estudio con una profesión, la de ser psicóloga, pero cómo tuvo la capacidad de poder ir creando oportunidades distintas, diversas, con una complejidad multifacética que termina en una literata que además puede contar la historia de Venezuela y contar nuestra realidad desde esa perspectiva de la psicología social, que es capaz de encontrar el alma del venezolano. Y no deja uno de sorprenderse y agradecerle a Dios que efectivamente la formación que alguien recibe puede producir esa gigantesca riqueza en diversidad. Creo que en el fondo es una invitación a la universidad en los temas de cómo estamos formando nosotros a nuestros chicos o a nuestros estudiantes. Porque si fuera posible, la idea justamente es poder decirle a los chicos que esta es la trayectoria que necesitamos seguir, trayectoria como la suya, trayectorias que son capaces de empezar desde una dimensión profesional, pero al mismo tiempo empieza a abrirse a una multidiversidad de oportunidades que empieza a poder aportar a todo el país y a nivel global una cantidad de riquezas que están en el alma y que en el fondo la primera formación es una gigantesca excusa para poder hacer otro montón de cosas. Por eso qué bueno que usted haya agradecido a quienes la formaron al inicio de esta universidad y recordar a quienes fueron sus docentes. Pero esos docentes lo que hicieron, Dios mediante, fue impulsar un universo que estaba allá adentro. Dieron unas herramientas iniciales que terminaron impulsando un universo que necesitamos impulsar hoy en día en Venezuela, porque sin duda el problema de la formación universitaria no es quedarnos en un mero conocimiento técnico operativo de resolver problemas, y lo hemos dicho más de una vez. El tipo de pensum que necesitamos, y más ahorita que estamos delante de cosas como la inteligencia artificial y las soluciones mecánicas de problemas, es cómo desarrollamos pensamiento complejo, cómo hacemos que nuestros estudiantes puedan desarrollar esa multifacética vida que tienen y que la universidad tiene que propiciar. De eso se trata, y quizás al verlo usted es la primera imagen que me viene. Pero me viene otra segunda que también es igualmente importante. Y es que en su obra, usted, utilizando esas herramientas, empieza a destacar algo que es central en nuestro país. Y es central en el sentido del tema de cómo evitar que se vuelva a repetir más de lo mismo. ¿Cómo evitar que ficcionemos una historia que no es capaz de aceptar sus luces y sus sombras y al final del día no termina aprendiendo de lo vivido y por tanto lo repite en ciclos interminables? Llamativamente acabo de terminar una entrevista con Vanessa Davis y esa fue la pregunta que me hizo directamente al final de la entrevista. ¿Y cómo evitamos la repetición? Y le digo, bueno, ahorita voy a premiar a alguien que nos invita a evitar la repetición, y es Ana Teresa Torres. ¿Y por qué? Porque pienso que cuando se me viene a la mente escenas como la vez que volaron el retén de Katia, Magali recordará esa escena, parece que con volar la historia recompones la historia y no lo haces. Yo recuerdo perfectamente aquella escena de la voladura del retén de Katia. Yo estuve muchísimos años vinculado al trabajo penitenciario y uno se pregunta, ¿y hoy en día los centros penitenciarios son mejores porque volamos el retén de Katia o quizás porque no aprendimos del retén de Katia lo que teníamos que aprender? Pero como el retén como imagen, quizás podríamos pasearnos por buena parte de la historia venezolana y empezar a encontrar que la incapacidad del venezolano de asumir esta historia de errores, de fallas, de problemas, su causa y su comprensión, y poder darle luz a lo que tendríamos que avanzar, es lo que hace que cíclicamente nos veamos en una historia reiterada que no es capaz de avanzar. Pero no quiero quedarme con eso, y aquí el último punto que quiero abordar. Ana Teresa, en el fondo, al plantearnos el problema y al plantearnos esta vida multifacética, quizás nos está dando la respuesta de por dónde.
encontramos una salida de oportunidad a la Venezuela que tenemos que construir en el siglo XXI. La Venezuela que tiene que construirse hacia el siglo XXI, y hablo del siglo XXI, por cierto, con la memoria muy fresca de que la Venezuela del siglo XX, para algunos autores, no comenzó sino en 1935. Y sabemos todos que la muerte de Gómez significó un antes y un después. Es verdad que Gómez tampoco ha sido analizado con justicia y que no hemos podido ni siquiera abordar seriamente ese momento o ese capítulo histórico en Venezuela, porque ha estado muy marcado de unos elementos ideológicos que no le permiten reconocer ese pasado. Pero independientemente, es verdad que el arranque de la Venezuela moderna, de esa comprensión de una sociedad moderna que podía abordar el siglo XX y que podía transformarse a sí misma, empieza claramente en el año 1935. Hoy, cuando hablamos del siglo XXI, lamentablemente volvemos a estar atrás en la historia y necesitaríamos poder avanzar. ¿Y cómo avanzar si no somos capaces de reconocer el pasado? Bueno, quizás el primer trabajo es este que tú nos propones, seamos capaces de asumir este pasado, pero al mismo tiempo enfrentarlo de manera multifacética, con las inmensas capacidades que sin duda muchos de nuestros jóvenes y de los venezolanos tenemos, que hemos mostrado en esta resiliencia con la cual hemos enfrentado este presente venezolano y que nos quiere llamar a poder confiar en esas fortalezas que tenemos para enfrentar y construir un futuro alternativo. Si a mí me preguntan, ¿tenemos oportunidades? Yo diría, claro que las tenemos. Hay cosas que aprender. Necesitamos creer en esta fuerza multifacética que también tienen muchos venezolanos si queremos efectivamente construir este futuro de oportunidades. Futuro de oportunidades que quizás es a la que Ana Teresa nos está llamando y que en el fondo esta universidad tiene responsabilidad de construir. Por eso, muchísimas gracias, Ana Teresa. Un buen premio para poder reconocer el trabajo que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Himno de la Universidad Católica Más Bello, por favor, de pie. Invitamos a nuestras autoridades a ubicarse en primera fila para disfrutar del podcast El Chat de la UCAP con Lilia Manorio y Jaime Bello León entrevistando a la galardonada con la Orden UCAP, la psicóloga y escritora Ana Teresa Torres, seguido de la interpretación musical con el grupo Los Cinco. Esto es podcast El Chat, capítulo 20. Qué placer estar de nuevo aquí en el chat con Lilia Manorio. Y Jaime Bello León, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Excelente, con público el día de hoy. Miren el paquete en el que me metiste. Que yo me metí y ahora digo, tenemos que seguir adelante con este paquete. Sí, señor, pero como nuestra invitada es todo un lujo, hay que meterle el pecho. Es un honor, de verdad, Ana Teresa Torres, poder tenerte aquí. Para mí, en lo personal, es muy emotivo este día,
porque me acordé cuando dije las palabras, tantos amigos en común que nos han acompañado y a quienes tenemos presente con esa memoria que tú tanto has cultivado en tu obra. Bienvenida al chat. Bienvenida. Muchas gracias. No sé qué debemos hacer ahora. Ustedes me guían, por favor. Ya tengo una pregunta. Ya debe estar. Adelante. Querida Ana Teresa, Ajá. yo quería preguntarte cuál es tu primer recuerdo de infancia. Bueno, esto es una prueba de memoria. Bueno, sí. Bueno, fíjate, no sé si es el primero, pero lo tengo estudiado. Es decir, lo debo haber escrito en algún momento. Yo tengo un recuerdo, no sé qué edad tenía, probablemente 2 años, 3, algo así. Estoy subiendo las escaleras de la mano de mi mamá en la casa de mi abuela en Caracas. Y eso es lo que recuerdo, que yo subo la escalera y que arriba hay bastante gente y he conocido a mi familia. Probablemente la conocía de antes, obviamente, pero este es el momento en que yo tengo el recuerdo, cuando subo la escalera y arriba, en la planta alta, quiero decir, está mi abuela Carmen Teresa. Ya, ahora yo te quiero preguntar, ¿por qué te interesa el primer recuerdo que ella tiene? No, te voy a contar la verdad y la voy a compartir aquí con Ana Teresa, con nuestros amigos que nos gustan la lengua. Cuando yo trabajaba en el Consejo Nacional de la Cultura y dirigía la brújula, me llama un día Oscar Zamarro Uranieta y me dice: Jaime, conseguí que Arturo Garbier te diera una entrevista, vas mañana a su casa a entrevistar. Ajá, entrevistar a Arturo Garbier, que lo había entrevistado todo el mundo y con un día de antelación. Entonces me presento en la casa de don Arturo, había hecho un borrador de preguntas en los papeles y por supuesto, cuando él aparece, aquel hombre imponente para uno por todo lo que representaba, y se sienta ante mí, me dice: tenemos exactamente 40 minutos. Así empieza la entrevista. Y en ese momento yo veo el papel con todas las entrevistas, preguntas supuestamente inteligentes, elaboradas, conversadas con amigos literatos, con historiadores, etc. Y de pronto le digo: no, mire, yo no voy a preguntarle esto, yo quiero saber cuál es su primer recuerdo. Y él se me queda mirando un rato, como tiempo, y yo le dije: mire, se me están viendo los 45 minutos. Y él me dice: ya va, es que me tengo que acordar, porque nunca nadie me había preguntado eso. Y eso fue una satisfacción personal. Y claro, cuando uno está ante una persona que ha tenido una vida larga, fructífera, con una obra tan importante, tan relevante, y donde la memoria ha sido el centro, pensé que podía sacar esa barajita y quedar bien aquí. Eso es la verdad. ¿Y te lo habían preguntado antes? Sé que lo he contado antes, pero no recuerdo si es porque me lo preguntaron o porque yo no sé, me puse en la idea que lo quería contar. Pero está bien, entraste bien con la barajita. No más juegos de memoria porque a estas edades es peligroso. Pero además es toda una vida dedicada a la memoria, pero también a contarnos y a analizarnos, a confrontar lo que somos como venezolanos. Y cuando yo comencé a trabajar en radio, recién egresada de esta universidad, recuerdo que una de esas voces fijas para hablar del país y de lo que somos era Michelle Asensio, a quien Jaime hacía referencia hace unos minutos en su discurso, y también a usted. Y yo estaba sorprendida porque no había visto mujeres intelectuales siendo, con esa admiración, siendo la referencia, el faro al que veíamos para tratar de entendernos. Entonces quiero preguntarte por Michelle y por quizás esa relación de amistad tan estrecha. ¿Qué aprendiste de una antropóloga como Michelle Asensio? Bueno, ¿Qué crees que le enseñaste? Muchas cosas. Justamente yo le estaba recordando al padre rector un encuentro que tuvimos en la universidad, un foro que creo que organizó Marcelino Guimard. Porque a Michelle y a mí empezaron a invitarnos juntas, ¿Sí? no solamente en la universidad, sino otras cosas. Bueno, es un tema, fíjate, ya ha pasado el tiempo en que ella se fue, pero me costó bastante trabajo acostumbrarme a la idea de que se había ido. Casualmente yo vivo bastante cerca de donde era su apartamento
Y pasó pues muchas veces, y siempre paso y pienso, aquí vivía Michelle. Michelle fue para mí, nuestra amistad fue tardía, no era una amistad de juventud para nada. Y fue para mí una persona insustituible, porque ella me enseñó algo que es leer un objeto que se pueda leer desde dos puntos de vista. Uno que ya yo traía como psicóloga y posteriormente psicoanalista, y otro como antropóloga que yo no tengo, lo tenía ella. Entonces ella me enseñó, no es que me dijo aprendértelo así, sino que ella lo hacía, y entonces como un mismo objeto se puede ver con dos lentes, que no son contradictorios, pero no son iguales. Y eso creo que me permitió escribir un libro que ha sido el mayor éxito de lo que he escrito, que es La herencia de la tribu, porque está escrita con las dos miradas. Bueno, por supuesto también está escrito vamos a decir, con los libros de historia, pero eso no es una mirada especial, eso es simplemente leerlo y decir qué dijo don Mariano Piconzaga, qué dijo Vicente Borges, qué dijo Arturo Blaspier, y bueno, iba viendo lo que se dijo, ¿no? Pero eso fue extraordinario, porque además ella tenía algo maravilloso, que era un sentido de humor muy particular, que aparecía en los momentos menos esperables. Y bueno, fue una amistad que no duró mucho, porque lamentablemente su vida fue bastante corta en ese sentido, pero para mí fue insustituible. Es decir, es una referencia insustituible en mi vida intelectual, mi proceso intelectual. Aparte de que era muy divertido conversar con ella, nadie me lo recordará. Aparte de, no es que eran dos intelectuales hablando en serio, no. Michelle intercalaba el humor para hablar de cualquier cosa y había que seguirlo en serio y en broma. O sea, no era tan fácil la comunicación que ella planteaba, ¿no? Así que fue una época, bueno, en cierta forma muy interesante, ¿no? Para mí, ¿no? Sabes que yo siento que yo soy muy afortunado porque yo era amigo de Michelle, de Ana Teresa, de Yolanda Sala, de Carlos Federico Duarte y de Lulu Jiménez. Y era muy divertido porque me llamaba Michelle y me decía, estoy furiosa, acabo de pelear con Yolanda Salas. ¿Qué estás haciendo? Estoy cocinando. Para la cocina que te voy a contar. Ella sentía que yo me movía por la casa y me regañaba. Te dije que no estuvieras haciendo nada para que me prestes atención. Michelle era de verdad un personaje imposible de sustituir, porque tenía una inteligencia brillante, una preparación incomparable, pero al mismo tiempo un sentido del humor y de la situación que yo no he descubierto más nada. Ya han pasado algunos cuantos años de la herencia de la tribu y de esa mirada con dos lentes de nuestro país y de lo que somos. ¿Qué piensa hoy de esa herencia? Bueno, estoy un poco cansada de la herencia, ¿no? Es una herencia un poco pesada. Tú sabes, cuando alguien hereda algo y dice, ay, qué bueno, heredé algo, ¿no? Pero es que resulta que cuando abres la mochila y ves lo que heredaste, dice, esto pesa mucho, es una historia muy pesada, ¿no? Creo que el padre Peraza mostró algunos puntos que pues, voy a hacer un comentario paralelo, no sé si te contesta la pregunta o no, pero espero que sí. Yo tengo hoy en día un cierto conocimiento de Canadá, porque mis hijos, dentro de ese proceso que conocemos como diáspora, se fueron a Canadá. Y un día yo dije, esto es un país que tiene una historia liviana. Y yo dije, en contraste con el mío, ¿por qué tiene una historia liviana? Uno, porque lograron la independencia sin guerra, con negociaciones. Claro, quizá hay que ser anglosajón para lograrlo, pero lo lograron. Y la segunda, porque no hubo esclavitud. Entonces ya con eso tú tienes una historia liviana para lo que venga, porque ya no tienes tanto héroe guardado, político, gente que hablaba, inversionistas, otro mundo, y no hay ese profundo resentimiento que puede dejar en las sociedades el fenómeno de la esclavitud. Entonces yo dije, esto es la historia liviana en comparación con la de un país como Venezuela, que es una historia muy pesada, muy
muy difícil diría un psicoanalista, de elaborar, de tener primero una narrativa común. Ese es uno de los problemas, tener una narrativa común en Venezuela es muy, muy difícil. Por decirte algo, ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, la caída de Medina en 1945, yo era un bebé, pero mi padre, eso le dieron una vuelta a aquello. La caída de Medina yo creo que no tiene todavía una narrativa común. Entonces, si algo que hace 80 años no estamos como de acuerdo en qué ocurrió el 18 de octubre, oye, qué problema, ¿no? Y así, bueno, se me ocurrió esa fecha, pero hay muchas otras así, ¿no? Entonces, esas son historias muy pesadas, historias muy difíciles de reconciliar a la gente, ¿no? Y creo que eso hemos podido verlo después. Ahora, no me preguntes, por favor, cómo se resuelve, porque hasta ahí sí, eso sí no lo sé. Pero sí sé que son historias difíciles de resolver y difíciles de decir, ok, estamos de acuerdo en esto, sigamos adelante. Porque siempre va a haber alguien que dice, no, usted está equivocado. Ah, bueno, está bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Ana Teresa, ¿qué personaje de tu narrativa para ti es entrañable y frecuentemente vuelve a ti? Oye, pues, fíjate, no es Doña Inés contra el olvido, como creo que puedes estar pensando, no. Tengo muchos personajes que son entrañables para mí, porque la mayoría de mis personajes son tomados de lo que llaman la realidad. Entonces, por ejemplo, Pepín es un muchacho que trabaja en una clínica psiquiátrica y es un protagonista de Vagas Desapariciones, que es mi tercera novela. Entonces, es un personaje entrañable para mí, porque yo tengo la impresión de haberlo conocido. Quiero decir que es alguien que sé quién era. Y bueno, un personaje bastante fracasado, ¿no? En el sentido de lo que llamamos fracaso, ¿no? Y me acuerdo en un congreso, en un evento X en Estados Unidos, había un muchacho, no creo que era venezolano, pero sí era un muchacho latinoamericano, me dijo que había leído la novela, qué bueno, y me gustó mucho este personaje de Pepín, qué bien, porque usted describió mi vida. Y le dije, oye, qué fuerte, ¿no? Un muchacho que vi ese día y que no lo he vuelto a ver más nunca, ni sé cómo se llama. Entonces, eso es lo que creo que es entrañable, que alguien que no eres tú puede reconocerse en un personaje literario que ha sido construido con realidades conocidas, ¿no? Ese es uno. La escribana del viento, la protagonista, también es un personaje bastante entrañable. Este sí es un personaje histórico, porque sufre todas las calamidades, ¿no? Todas las calamidades posibles. Para una mujer le tocaron. Entonces, y la persecución política fue una de ellas, ¿no? Entonces, en general uno llega a querer bastante. ¿Y qué tanto de psicoanalista y de psicólogo hay en la construcción de estos personajes literarios? No, son dos cosas, son dos tareas, son dos oficios, no se pueden mezclar. Mencioné este caso de este personaje porque yo trabajaba cuando estaba justamente en la universidad, ya estaba avanzada, y trabajaba un tiempo estuve en una clínica psiquiátrica que ya no existe, pero que era bastante conocida en aquella época. Y eso me llevó a conocer estos personajes, pero no creo que, no sé cómo explicarlo, una cosa no produce la otra, son como dos maneras de leer la realidad. Y yo he tenido la suerte, vamos a decir, de poderlas leer de las dos maneras. Después llegó Michel Asensio a complicarme la vida con una tercera mirada, que es la antropológica, que yo no tengo realmente, pero bueno, se la absorbía un poco, ¿no? Es decir, es interesante ver que la misma realidad tú la puedes ver de distintas formas. Tú puedes ver un personaje como un personaje literario, con el que no tienes nada que ver, o como un personaje que tú dices, esta persona
tiene mucho que decir. Este pobre muchacho que no es nadie, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no son una cosa con la otra, son una posibilidad de mirar a la vez, quizás, o una detrás de otra, circunstancias con un esquema referencial que es diferente. Fíjate, yo tengo muchos amigos historiadores y cuando se publicó La herencia de la tribu, algunos de ellos, a prima facie, a prima lectura, estaban molestos. Seguro. Ajá. Y yo me acuerdo, No, después te explico. yo me acuerdo en algún momento en un encuentro en una casa privada, uno de ellos trae el tema a colación. Y creo que lo trajo porque sabía que yo tenía amistad contigo y de alguna manera para molestar. Y yo le pregunté a esa persona, ¿pero por qué te irrita tanto ese libro? Si no te gusta, si te parece que no tiene trascendencia, ¿por qué lo traes a colación? Y salió el historiador y dijo, no, es que ese libro tiene mucha pertinencia. Y lo que nos pasa a nosotros los historiadores, que lo escribió Ana Teresa, que es una historiadora, y nos ha dejado muchos una herramienta muy valiosa, pero nos da celos, no le Bueno, perfecto. Pero no, ahora cuenta qué fue lo que pasó. Mi explicación no es esa, mi explicación es algo a la que llego después de haber leído a muchos otros novelistas que son novelistas históricos o han escrito, porque yo no soy novelista histórica, tengo algunas novelas. Yo creo que los historiadores tienen la impresión, y a lo mejor tienen algo de razón, en que la novela, la ficción, confunde los hechos, confunde las versiones. Es decir, que desfigura el discurso historiográfico. Y quizás es verdad. Yo no soy historiadora, por lo tanto a mí no me preocupa eso, pero que si yo fuera historiadora, a lo mejor me molestaría que venga alguien a escribir una novela y me cuente, por ejemplo, poner el caso de Bolívar, que no es mi caso porque yo jamás toco personajes de esa naturaleza. Toco siempre personajes secundarios, pero que venga alguien a explicarme cómo es Bolívar, porque yo soy él o la que tiene el discurso historiográfico sobre Bolívar, no me lo cuentes tú. Entonces creo que ese problema no es venezolano, ese problema hay una tensión entre el escritor que escribe desde la ficción y el escritor que escribe desde, vamos a decir, desde los documentos históricos que también son un relato. Pero lo digo con un poco de temor, pero también son un relato, no es la verdad. Entonces creo que hay eso, como dije, no es un tema venezolano, eso está por ejemplo, la escritora española Modena Grande, que ya falleció, que tiene muchas novelas históricas, ella dice, bueno, nosotros somos novelistas, escribimos con la ficción, y esa es, digamos, nuestra tarea. Podemos desfigurar las cosas, pero tenemos que escribir algo verosímil, algo que quizás no fue así, pero pudiera haber sido así. Pero esa tensión está presente académicamente y, bueno, no sé, no tiene solución, porque no es que los novelistas digan, bueno, entonces me escribo más novela histórica porque a los historiadores no les gusta, no. Y los historiadores, si no quieren leer la novela, no tienen que hacerlo, nadie está obligado. Entonces, comprendo ese diálogo que tú dices, porque yo, no me lo van a decir a mí, pero yo lo he supuesto dígame ahora, Ednodio Quintero, que escribió una novela, publicó Marcelino Bisbal recientemente sobre Bolívar, y se llama El Dictador. Cuéntame, a ver. Estoy segura que hay historiadores que no les ha gustado. Por supuesto. Entonces digo, hay que decirles, no escribas más esto. No, eso no funciona así. Ahora, ¿cómo nos contamos a través de la literatura? Usted que ha tenido además la posición de hacer ensayo, de hacerlo desde un rigor quizás distinto, pero también desde la novela. ¿Qué estás viendo entre los jóvenes escritores que invitan a contar lo que somos en estos tiempos a través de literatura? Sí, bueno, ahorita el tema, no te voy a decir, curiosamente, es importante decirlo, se está escribiendo mucho. Lo que pasa es que no se está publicando tanto, porque no voy a entrar en eso, pero hay muchos escritores de nuevas generaciones escribiendo.
el tema fundamental ahorita es la diáspora. Es decir, es muy difícil agarrar textos de personas más o menos jóvenes, que no, y algunos no tan jóvenes, que no toquen el tema de la diáspora. Es imposible porque es algo que cayó sobre una generación prácticamente. Todos esos sectores que yo digo que están, la mayoría no viven en Venezuela. La mayoría no viven en Venezuela. Viven en X partes, hasta hay en Australia, hay en Polonia, en fin, es una cosa tremenda, ¿no? Hablando de diáspora, compartes el tiempo entre Canadá y Venezuela, pero te quiero preguntar por Caracas y el fervor por Caracas y cómo vives Caracas a distancia desde la fría ciudad de Toronto en invierno. Sí, bueno, digamos, quitando el día del invierno. Bueno, realmente sí, bueno, Caracas es como Venezuela, ¿no? Para el caraqueño, ¿no? Es un poco antipático lo que digo, pero creo que es un poco así, ¿no? Como de pronto Maracaibo es Venezuela para el maracucho, o sea, eso es normal, yo creo que eso ocurre en todos los... Bueno, no sé, es algo así como comprar el billete de la nostalgia permanente, porque casi no logra, pero bueno, acabo de mencionar lo de la diáspora, pues mis hijos, como los de casi todo el mundo, forman parte de la diáspora. Entonces, bueno, es así, creo que son circunstancias que hay que aceptar, porque de todas maneras la vida intelectual permite unas distancias que quizás otras vidas no, es decir, tú estás leyendo y lees lo que tú quieras, y estás viendo películas y tú ves lo que tú quieras, o sea, no, allí te reencuentras contigo misma, ¿no? En todo eso, ¿no? Querida Teresa, ¿tienes algo en el tintero? ¿Estás en este momento trabajando algún ensayo, algún cuento, alguna novela? No tengo nada en el tintero. Se me acabó el latino. Se me acabó el latino. Se me acabó el latino. Completamente, sí, se me acabó porque, bueno, con esta última novela que se publicó el año pasado, Desterrados, no tengo ningún tema pendiente, porque la novela es como un tema pendiente, tienes que hablarlo, tienes que verlo, no lo tengo pendiente. Si surge, si llega, bueno, bienvenido. Otra pregunta que te tengo. Tú eres un poco como Stanley Kubrick, este director cinematográfico, que aborda El de la naranja, el de la naranja mecánica, el de Barry Lyndon. Ajá, fíjate tú, él es un autor que se caracteriza porque cada película de él incursionaba en un género distinto. Y cuando uno analiza y ve desde ahora lo que tú has escrito, tú te fuiste por diferentes. Sí. No te quedaste en uno. Sí, eso ¿Por qué? Bueno, porque no sé, porque soy así, porque me gusta cambiar, porque me aburre la idea de repetirlo. Es decir, el escritor también se aburre, o sea, un lector puede decir que aburrí este libro, pero el que está escribiendo también, eso yo no quiero que a mí me pase. Entonces, si yo me voy a aburrir, imagínate los demás, no. Entonces, por ejemplo, las novelas policiales, que escribí 2, y ahí se me quedaron en el tintero, no he podido seguir. Michelle Asensio todo el tiempo me gustaba. ¿Cómo está Elvira Madrigal, que era la protagonista? Está bien, pero cuando vuelve, no se sabe, no ha querido volver. Eso fue un cambio total de género. Tengo novelas distópicas también. Entonces, está en mí la idea de cambiar de género de la novela y también refleja un poco mis lecturas, ¿no? Soy una lectora, no tengo una sola línea de lectura, ¿no? Yo puedo leer una novela humorística y después estar leyendo los Buddenbrook, o sea, me puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Está bien, pero brevemente, estás acaparado un poquito. Bueno, y ajá. La última que va. María Teresa, en este momento, en abril de 2026, ¿cómo ves tu país? Sí, esa es la mía. Bueno, pero que te van a hacer grande. Profesor Iván, esto no estaba en el guión. ¿Cómo lo veo?
chico lo veo, vamos a decir, como no una metáfora, una comparación muy común y muy gastada. Lo veo tipo montaña rusa. Tú sabes, cuando llega un momento de felicidad, de alegría, que tú dices, oye, tú se puede recomponer de pronto. Y hay otras opciones, como cierta reverencia, y otros días que tú dices, no las veo. Si no las veo, no me las puedo inventar, ¿no? Entonces, lo veo de esa manera y creo que hay que mantener una actitud abierta, ¿no? Una mente abierta ante lo que no sabemos que va a pasar, porque los seres humanos, una de las cosas que más nos mortifica es que no podemos ver el futuro. Hay gente que lo ve todo siempre muy bien, hay gente que lo ve siempre muy mal, pero lo cierto es que no lo podemos ver. Entonces, hay que estar abiertos a esos giros que el futuro da, para bien o para mal. Pero hay que ser quizás consciente de las propensiones o nuestros errores en el pasado. Y una de las cosas que usted hablaba en la herencia de la tribu tenía que ver con lo fácil que era para los venezolanos dejarse seducir por estas grandes figuras cabullescas, heroicas, con gestas, con narrativas. ¿Estos años nos enseñaron algo en ese sentido? Que si estos años, estas últimas décadas, nos enseñaron algo en ese sentido. Bueno, fíjate, no lo sé, porque no estoy al tanto en lo que se enseña hoy en día. Yo sé que estás hablando en otro sentido, pero me refiero, yo sé lo que se enseñaba cuando mis hijos eran chiquitos, porque había que perseguirlos con ella la tarea. Pero yo no sé lo que se enseña hoy. Porque para empezar por ahí, yo te diría, es que tienes que darle la vuelta a la educación. Si tú sigues enseñándole a todo niño que llega a la escuela, si tiene la suerte de ir, que es descendiente de los héroes y los libertadores, los guerreros, qué sé yo, y nunca le mencionas, por decirte algo que hablábamos hoy, a Jacobo Borges, entonces la mentalidad se va a forjar de esa manera. Porque eso es lo único que le va a llegar. Se habría que rehacer la educación pensando en una Venezuela como es. No es inventada, es como es una Venezuela muy, muy variada, donde hay muchas personas distintas, creando cosas diferentes, haciendo cosas diferentes. Entonces, eso habría que enseñarlo. Porque tú estás en tu casa, tú no puedes ver el mundo, solo ves lo que te cuentan, lo que puedes decir. Tienen una mirada muy limitada cada persona, entonces es lo que te cuentan. Si solo te cuentan lo que pasó, la cosa, la independencia, el valor patriótico, oye, eso va forjando una mentalidad, lo quieras o no. Entonces creo que una posibilidad sería abrir, ¿verdad? La Venezuela muy variada que es, pero para que sea conocida por los venezolanos. Creo que esa es una de las vías, pero tampoco sé si resultaría positivo o no, porque, bueno, no se ha hecho, no tenemos claro. Querida Ana Teresa, te vamos a dar un regalo que nos va a traer el profesor Marcelino Guimbal hasta acá. Marcelino, acércate, por favor. Pero no me va a preguntar nada. No. Te va a dar un regalo. Okay. Y te queremos agradecer. Queremos celebrar que la universidad te haya dado la orden moral. Creo que es un reconocimiento justo y necesario. Y en lo particular estoy muy emocionado de que estemos hoy hablando aquí contigo. Gracias, Marcelino. Bueno, ¿qué me ha traído Marcelino Guimbal? ¿Qué se imaginan ustedes? Libros. Mira, Cecia Guimbal. ¿No conocía este libro? Bueno, aquí tenemos, Cecia Guimbal, La Condesa y el Organista. Jacqueline Goldberg, las obras claras. No sabía que había publicado a Jacqueline. Un grano de polvo se levanta. Victoria, nuestra querida Victoria. Norberto está en Argentina. El suave polvo de los repudiados, no conocía ni siquiera el título. Bueno, aquí sí hay un problema con la diáspora, ¿no? Que fíjate tú que
La que mencionaba antes, el dictador del Nobel, que le acaban de dar el doctorado con causa en la ULA. Y Oscar Marcano, estoy explicando. Esto tiene una edición anterior que yo recuerde, o recuerdo mal. Pretexto, ok. Sí. Pretexto. Bueno, aquí hay una editorial perfilada, que no tiene ni un título mío. Gracias, ha sido un placer tener. No, gracias. Yo no voy a anunciar nada, estoy guardando mi libro. Ya te lo mandé, pero no, cuando salga, haremos algo, claro. Gracias. Gracias. Sí. No, hay una editorial aquí, ¿no? Hay una editorial. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jaime Bello León. Gracias, Esos aplausos no son un efecto especial, es el público que vino hoy a ver la entrega de la obra local. Y nosotros vamos a terminar el podcast y vamos a decirles a ustedes que permanezcan porque ahora viene música, 15 minutos de música con los integrantes del grupo de los 5 que van a interpretar un repertorio hermosísimo que era el repertorio del Quinteto Contrapunto. Gracias. Gracias. Thank you.
se cuenta para darle música.
tema de ideas de tu laboratorio que me guste que lo podamos ver. A ver,